La Edad Media, un periodo histórico que duró más o menos 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, significó un cambio muy grande para la civilización occidental. Este periodo, que está entre la época clásica y el Renacimiento, muchas veces se entiende mal como una edad oscura. Pero si la miramos de cerca, vemos una época de cambios importantes, una mezcla de culturas y el nacimiento de nuevas formas de organizar la sociedad y la política que le darían forma al mundo moderno. El comienzo de una nueva era. La Alta Edad Media, aproximadamente del año 476 al año 1000. Después de la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476, el continente se dividió en varios reinos gobernados por los germanos. En este periodo, el comercio, las ciudades y el conocimiento de la época romana disminuyeron mucho. Sin embargo, de las ruinas del Imperio Romano surgió una nueva Europa, moldeada por nuevas fuerzas culturales y políticas. La Iglesia Católica, con su centro en Roma, no solo guió a la gente en su fe, sino que también trajo estabilidad política en medio del caos de esos tiempos. Los monasterios se convirtieron en lugares de aprendizaje y donde se protegía el conocimiento, jugando un papel muy importante en pasar la cultura clásica a las siguientes generaciones. El crecimiento del cristianismo, fe y poder en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, el cristianismo se convirtió en la religión más importante de Europa Occidental y su influencia se extendió a todas partes de la vida. La Iglesia, con el Papa como líder, no solo guiaba en la fe, sino que también tuvo un papel clave en la política, la sociedad y la cultura de la época. El papado, establecido en Roma, decía tener autoridad sobre todos los cristianos y tenía mucha influencia sobre los gobernantes. Los papas coronaban a los emperadores, resolvían peleas por territorios e incluso podían expulsar de la Iglesia a los gobernantes que los desafiaban. La Iglesia también acumuló muchas tierras y riquezas, convirtiéndose en uno de los dueños de tierras más grandes de Europa. Los monasterios, que estaban por toda Europa, se volvieron centros de aprendizaje, cultura y agricultura. Auge y progreso. La plena Edad Media, aproximadamente del año 1000 al año 1300. Con más estabilidad política, un clima más cálido y mejoras en la agricultura, la población de Europa creció mucho. La cantidad de personas se duplicó, lo que llevó a cultivar más tierras, al crecimiento de las ciudades y al regreso del comercio a larga distancia. La mayor producción agrícola se debió en parte a nuevas tecnologías, como el arado de ruedas grandes y el uso de molinos de agua y viento. El crecimiento de las ciudades fue una de las cosas más importantes de la plena Edad Media. Ciudades como París, Londres y Florencia se convirtieron en centros de comercio, artesanía y cultura. Esplendor y devoción. La Iglesia en la plena Edad Media. La plena Edad Media fue el momento de mayor poder e influencia de la Iglesia Católica en Europa Occidental. La arquitectura gótica, con sus catedrales altísimas decoradas con vidrieras y tallas, se convirtió en un símbolo del poder y la grandeza de la Iglesia. Durante este periodo, el papado alcanzó la cima de su poder e influencia. Papas como Gregorio Sepre e Inocencio III afirmaban su autoridad sobre los gobernantes, se metían en disputas por poder e incluso iniciaban cruzadas contra aquellos que consideraban enemigos de la fe. La curia romana, la administración central de la Iglesia, creció y centralizó su poder, gobernando sobre una gran cantidad de diócesis, monasterios y órdenes religiosas. El crecimiento de las universidades fue una de las características más notables de la plena Edad Media. Sombras crecientes. La Baja Edad Media, aproximadamente entre los años 1300 y 1500 después de Cristo. La Baja Edad Media fue un período de agitación, crisis y transformación en la historia de Europa. Una serie de calamidades, como la Gran Hambruna, la Peste Negra y la Guerra de los 100 años, devastaron el continente, lo que causó una disminución de la población, malestar social y el declive de las estructuras feudales tradicionales. La Gran Hambruna, que azotó a Europa a principios del siglo XIV, fue un presagio de los tiempos difíciles que se acercaban. La Peste Negra, una pandemia devastadora que asoló a Asia y Europa, mató a aproximadamente un tercio de la población europea.
Crisis y transformación. La Baja Edad Media en crisis. La Baja Edad Media fue un periodo de profunda crisis y transformación en Europa. Las calamidades del siglo XIV, como la Gran Hambruna, la Peste Negra y la Guerra de los 100 años, no solo provocaron una disminución de la población y malestar social, sino que también sacudieron las bases de las estructuras feudales tradicionales. El sistema feudal, que había dominado la sociedad europea durante siglos, comenzó a desmoronarse bajo la presión de estos desafíos. La escasez de mano de obra después de la Peste Negra les dio a los campesinos más poder para negociar, lo que les permitió pedir salarios más altos y mejores condiciones. Los señores feudales, enfrentados a la disminución de los ingresos y al aumento de los costos de la guerra, lucharon por mantener el control sobre sus vasallos. La vida en la Edad Media era como un tapiz con mucha diversidad social. La sociedad medieval era una jerarquía compleja con diferentes niveles, donde cada grupo social tenía un papel específico en el orden social. En la cima de la pirámide social estaba el rey, considerado el gobernante supremo y responsable de mantener la ley y el orden. Debajo del rey estaban los señores, que recibían tierras del rey a cambio de lealtad militar y servicio. Los caballeros, una clase guerrera de élite, servían a los señores en la batalla y eran recompensados con tierras y privilegios. La gran mayoría de la población medieval eran campesinos, que trabajaban la tierra y eran la base de la economía. Esplendor artístico. El legado artístico de la Edad Media. La Edad Media fue testigo del florecimiento de una rica y diversa tradición artística que reflejaba las creencias religiosas, los valores sociales y las innovaciones tecnológicas de la época. Desde las altísimas catedrales góticas hasta los delicados manuscritos iluminados, el arte medieval no solo era una forma de expresión estética, sino también una poderosa herramienta para comunicar ideas religiosas, registrar eventos históricos y glorificar a los gobernantes. La arquitectura románica, que prevaleció en Europa desde el siglo XI hasta el siglo XII, se caracterizó por sus formas grandes, paredes gruesas, arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Las iglesias y monasterios románicos, a menudo construidos con piedra pesada, tenían un aspecto imponente y austero, lo que reflejaba la influencia de las estructuras defensivas romanas y el deseo de estabilidad y permanencia en un mundo a menudo caótico. El arte gótico que surgió en Francia en el siglo XII marcó un cambio significativo del estilo románico. Un legado duradero. La influencia de la Edad Media en el mundo moderno. La Edad Media, a menudo considerada erróneamente como una edad oscura, tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo moderno. Muchas de las instituciones, ideas y valores que damos por sentados hoy en día tienen sus raíces en este periodo de transformación. Desde el surgimiento de los estados-nación hasta el desarrollo de las universidades, el legado de la Edad Media continúa dando forma a nuestro mundo de innumerables maneras. Políticamente, la Edad Media sentó las bases para el desarrollo de los estados-nación modernos. El declive del feudalismo y el surgimiento de monarquías centralizadas en la Baja Edad Media llevaron a la creación de instituciones políticas más centralizadas y poderosas. Conclusión. Reflexionando sobre la Edad Media. La Edad Media, un periodo de 1000 años que se extendió desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta el comienzo del Renacimiento, fue una era de profundos cambios, desafíos y transformaciones. Lejos de ser una edad oscura, la Edad Media fue testigo del surgimiento de nuevas instituciones, ideas y valores que dieron forma al curso de la historia occidental.